bien lo que vimos la semana pasada. Entonces, es conveniente que veamos. Nuestra teoría hasta ahora se limita a la espalda base, el delantero base y la manga base. Solo que en el delantero hay un detalle que yo les quiero explicar. ¿Se acuerdan que lo terminábamos de dibujar? Bajábamos esos 4, 5 o 6 centímetros de la pinza de busto, terminábamos de dibujar el molde, pero luego tenemos que hacer una pequeña corrección. Fíjense, cierro la pinza de busto, esto es muy importante, cierran la pinza de busto y esta costura del costado hay que corregirla, hay que volver a redibujarla. Entonces, yo voy a hacer una línea nueva que va a ir desde la cintura a este punto de la axila, ¿sí? Hay como que redibujar esta línea. Entonces, cuando nosotros cortamos el costado, nos va a quedar la pinza de busto con esta formita. Es decir, yo ahí sí, entonces tengo que marcar, piquetear, donde va a ir la pinza de busto. Y fíjense que cuando yo cierro, esto va a coincidir siempre con el costado de la espalda. Entonces, ya tenemos la espalda base, el delantero base, y ahora sí, primero, antes de empezar con la manga, del pegado de la manga, yo quiero que hagamos un repasito de la manga base, porque por ahí lo hicimos muy rápido el otro día, y se acuerda que primero hacíamos rápido, hago un repaso rápido porque después quiero enseñarles a pegar la manga. Hacíamos un rectángulo con medio contorno de brazo, acuérdense que lo tomábamos con 6 centímetros de flojedad por el largo de manga, y marcábamos allí la altura de la copa, que era las 2/3 partes del arco de la sisa de la espalda. Eso anótenlo porque es muy importante. 2/3 del arco de la sisa de la espalda. En nuestro caso, como teníamos un arco de 21 centímetros, las 2/3 partes son 14 centímetros, ¿sí? 14 centímetros, ahí yo tengo la altura de la copa. Y la manga la dibujo así. 1,5 centímetros para el costado, ¿se acuerdan? 1,5 centímetros para el costado. De allí, desde ese punto, una diagonal. Esa diagonal la divido en 4 partes iguales, ¿sí? Lo divido en 4 partes iguales. En mi caso es 5,5, 11, 16,5, 22. Y luego marco 1,5 centímetros aquí, 1,5 centímetros aquí. Y ya tengo toda la manga base, ¿sí? Tengo ya el dibujito completo de la manga base. Ese es el delantero de la manga base. La espalda es 1 centímetro hacia afuera, es una bananita que hace 1 centímetro hacia afuera. Después acuérdense que para abajo vamos a tener 1000 dibujos de la manga base, pero lo importante de la manga, lo que define la caída de la manga, es la altura de la copa. Yo acá, como soy muy prolijito, me traje la manga hecha. Fíjense, siempre ustedes este molde lo cortan con papel doble. Fíjense que yo marqué el delantero y el trasero de la manga, lo corto por afuera, abro la manga y al delantero le corto la bananita. Siempre el delantero es más cavado que el trasero. Y fíjense que yo hice otra marca. Esta marca, ¿cómo la saco? Esta marca sería la mitad de acá, 18, 9, la mitad de acá abajo, 11, son 5,5, marco, y este punto es el punto carrure que yo les enseñé el otro día. ¿Se acuerdan que yo les dije que había un punto carrure que antiguamente se tomaba como largo de manga, se tomaba desde ese punto? Ese es el punto carrure. Ese es el recorte que cuando veamos la manga sastre, por ahí pasa el recorte, esa costura que tiene por acá la manga sastre. ¿Para qué nos sirve ahora? Solamente para definir, escúchenme, que la mitad de esta línea, justo en el centro de esta línea, tenemos el codo. Entonces, saber dónde está el codo de una manga es saber definir un largo de manga. Yo puedo querer una manga acá, una manga 3/4, puedo querer una manga un poquito más corta. Es decir, este punto que es el codo, acuérdense, es la mitad del punto carrure hasta abajo, eso me va a definir el centro de esta línea. Ahí está el codo de la prenda. Entonces, ahora vamos a empezar, que viene la parte linda, la parte interesante, a coser esta manga. Yo les diría
que no todas las mangas, no todas las telas van a requerir el mismo tipo de manga, porque depende del grosor de la tela. Estos 14 centímetros se van a transformar en 15, 16 o 17 centímetros. Si yo voy a ir dándole más copa a medida que la tela sea más gruesa. Porque, por ejemplo, si yo voy a cortar un tapado, esta manga tiene muy poca flojedad. Porque si ustedes toman la manga, van a ver, y eso es lo que yo le decía a Ileana, que tenemos que volver a reenseñar el pegado de la manga, porque justamente la moda de ahora es una moda muy calzadita, es una moda muy tipo sastre, los vestidos son tipo sastre. El vestido yaqui es un vestido con manguitas pegadas y pegadas a la antigua, a la usanza de los sastres. Entonces hay que volver a enseñarle a la gente a coser las mangas. Fíjense, si yo esta manga la empiezo a coser en la espalda, van a ver que tengo un pequeño sobrante, muy chiquitito. Es decir, que esta manga, la manga base, tiene la flojedad mínima. Es decir, que cuando uno cose la manga, hay una flojedad que tenemos que embeber para lograr esto. Fíjense, yo le traje un saquito. Esta manga, en todo este copete de la manga, está embebida. Eso es lo que hace como esta partecita redondita. Si uno no le hace esto, la manga se la pone y se pega acá. Es decir, es necesario hacerle el embebido, porque si no la manga no cae bien. Pero ese embebido lo vamos a calcular de acuerdo al tipo de tela con el que estemos trabajando. Es decir, que si yo voy a trabajar una seda, una tela muy livianita, este embebido mínimo que tenemos acá, perfecto. Es decir, esto para un rayón, para una seda, para tela, para una camisa, es decir, para cualquier tela muy finita, este embebido está bien. Y fíjense una cosa, un detalle que es muy importante. Yo, en esta altura de copa, yo voy a marcar un piquete de hombro justo acá en el centro. En el centro voy a tener el hombro. Pero si yo me fijo, fíjense que la sisa del delantero es más chiquita que la de la espalda. Es decir, que cuando yo quiera pegar, voy a tener mucho más embebido en el delantero que en la espalda. Y ese es uno de los secretos de la manga. Porque no sé si ustedes vieron a veces, ustedes ven un saco y lo ven de costado, por ejemplo, el saco con la manga sastre así, y la manga hace esto, hace este tipo de pliegue. Eso es típico, ¿no es cierto? Vamos a ver así. Eso es típico de la manga que está retorcida hacia atrás. Fíjense que la manga tiene que caer a plomo. Cuando ese piquete no se respeta o se hace un embebido parejo, es decir, porque el hombro, fíjense dónde queda la costura de hombro. La costura de hombro queda acá. La redondez del hombro está hacia adelante. Entonces siempre tenemos que mandar el embebido hacia adelante. Siempre más cantidad de embebido hacia adelante que hacia atrás. Inclusive yo después, cuando hagamos distintas alturas de copa, les voy a enseñar a calcular los aplomos en los distintos tipos de tela. Entonces, quedamos que para una seda esto está perfecto. Pero si yo estoy teniendo una sastrería, posiblemente le voy a tener que dar 2 centímetros más de altura de copa y terminarlo en nada. Fíjense que al darle más copa estoy logrando más embebido. En una sastrería estoy trabajando con telas más tramadas, más gruesas, y yo puedo tener hasta 4 o 5 centímetros para embeber, que después les voy a enseñar cómo hacerlo para embeber para que quede así, parejito, que no frunza. En cambio ustedes en una seda, 4 o 5 centímetros para embeber significan una manga fruncida. Es decir, es muy difícil embeber 5 centímetros en una seda. Incluso en una tela de un tapado, una tela muy gruesa, muy tramada, nosotros hasta 3 centímetros podemos subir la copa. Es decir, esta copa vamos a jugar entre la copa mínima, 1, 2 o 3 centímetros, de acuerdo al espesor y al grosor de la tela. Yo la semana que viene les voy a enseñar a coser esa manga, a cómo se pega, cómo llevarla, cómo piquetearla, pero realmente yo creo que con la manga vamos a tener bastante, porque además quiero enseñarle todas las piecitas que van dentro de la manga. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, una cinta, sobre todo en sastrería, vamos a tener una cinta estrafor, vamos a tener entretela, hay muchas cosas. Yo fundamentalmente quiero enseñar, ¿no te parece, Ileana? Quiero enseñar la manga sastre, que es... No, y muy interesante lo que explicaste. ¿Te está gustando? Me está gustando porque justamente estás dando detalles muy Son importantes. Los secretos de la manga, Que se embebe más adelante que atrás, claro. Eso es algo que hay que hacer. Y es los secretos de la sastrería antigua. Algún día les voy a contar, yo aprendí esto cuando tenía 6 años. Desde los 6 años, es decir, un poco con esa cosa que tenían los inmigrantes, ¿no es cierto?, de mandar a los chiquitos a aprender, y la aprendí con un sastre